Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, usted lo conoce, usted lo respeta, usted sabe que ABC Radio precisamente está para servir a la pluralidad y de eso se trata la comunicación. Vemos y valoramos esto, así es que gracias compañeros queridos de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, Víctor Melara García, allá en cabina, compañeros queridos con su apoyo, muchísimas gracias. Jonathan Álvarez en la parte cibernética, gracias por el apoyo. Y bueno, pues también agradecer a quienes de manera diferida nos retransmiten, el Grupo Radio Turquesa, la joya del sureste, estas frecuencias maravillosas que nos llevan a esa bellísima región del país, pero también a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, queridos amigos. Gracias también a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte y a Radio La Nueva República, una gran frecuencia de internet, por supuesto, con una penetración internacional reconocida en varios países, de veras es conocida, muy conocida, Radio La Nueva República. Eso es lo que me ha comentado el maestro Diego Papalardo, a quien le mando un abrazo cariñosísimo. Y bueno, pues queridos amigos, el privilegio de saludarles. Hoy no nos honrará con su presencia el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, está con algunos compromisos personales, pero bueno, estamos aquí en la línea con ustedes, por supuesto nuestra muy querida Ceci Tapia, @Solidaridad1000, el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, y por supuesto el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Un programa por demás interesante, ustedes lo saben, ustedes lo esperan. Está también la cápsula de nuestro querido amigo tuitero, ahora sí, Prometeo Nuclear. El viernes tuvimos algunos problemas con el Quantum, ya supimos que fue el Quantum, entonces que es para el control remoto, pero bueno, aquí ahora escucharemos un análisis sobre lo que está pasando sobre el dinero y las cuestiones virtuales con a nuestro querido amigo Prometeo Nuclear. ¿Qué tal si arrancamos con él para seguirnos ya en directo con nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad1000? Usted sabe que ella nos orienta que hay que atender en las redes. Adelante, Jonathan, por favor, con la cápsula de Prometeo Nuclear. Buenas tardes, Celeste Sáenz. Buenas tardes, amigos de Voces del Periodista. El día de hoy vamos a seguir discutiendo esto que llamamos la economía virtual, que está aconteciendo con las llamadas criptomonedas, con las operaciones especulativas en la bolsa de valores. Por ejemplo, se volvió famoso un caso que ocurrió en unas redes sociales llamada Reddit, un foro donde unos jóvenes invirtieron a través de un sistema virtual en acciones de una empresa que estaba en la bancarrota, Stop Game, una empresa de videojuegos, pero ya de una tipo obsoleto al día de hoy, y la hicieron subir y al mismo tiempo multiplicaron varias veces sus ganancias al invertir en esta empresa. Lo interesante es que algunos lo plantearon como que era una revolución, como que pues jóvenes, adolescentes contra los gigantes de Wall Street. Sin embargo, es más bien lo que aparece aquí es una operación especulativa común, una burbuja financiera de las que han acontecido en la historia.
Y a esto me quiero referir por ejemplo, a Elon Musk, el jefe CEO de la compañía Tesla, una empresa que fabrica automóviles eléctricos y ahora también está en la innovación de viajes espaciales, por el solo hecho de publicar en su perfil una criptomoneda, una moneda virtual de estas que solo operan en computadoras, pues también multiplicó su valor y este señor subió sus ganancias. Así que lo que estamos hablando aquí es de que pues las operaciones virtuales, las operaciones de bolsa se han convertido en un sistema de apuestas y aquí nos tenemos que plantear, hacer la pregunta tanto filosófica como de técnica económica, ¿dónde surge en realidad la ganancia? Y aquí quisiéramos aportar en este espacio la idea de Lyndon LaRouche que planteó, basado en los trabajos de Alexander Hamilton, el secretario de Estado, el primer secretario de Estado de los Estados Unidos, que plantea que en realidad la riqueza o la ganancia se genera por los procesos creativos mentales del ser humano, el conocimiento, la ciencia, transformando pues la materia a través de máquinas, a través de implementos, a través de tecnología, y esa es en realidad la riqueza real. Esa riqueza real, esos poderes creativos de la mente del trabajador, usando tecnología, transformando la materia, es en donde se genera pues la riqueza, la ganancia, los bienes que usamos todos los días y no en círculos especulativos como Wall Street. Así que la moraleja o la enseñanza que les queremos dar pues al estimado auditorio, porque también está a la orden del día los fraudes a través de estas enlaces, cadenitas que nos llegan por el celular, los mensajes para que invirtamos en bitcoins o en criptomonedas. Tengamos mucho cuidado porque detrás de estas monedas pues solo hay un sistema de apuestas, son burbujas especulativas y no hay nada de valor real en el mundo físico detrás de él. Así que, estimado auditorio, es importante que hagamos la distinción entre la economía virtual, el sistema de apuestas, y el sistema real de la economía que produce los bienes que usamos todos los días. Hasta aquí mi comentario el día de hoy y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Prometeo Nuclear. Recuerden, pueden ahí leerlo en Twitter, @Prometeo Nuclear, también está en Facebook, por supuesto. Y pues bueno, yo le pediría a nuestra muy querida maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, si pudieras, Ceci, tú como directora de redes, orientarnos, además de como tu visión fiscalista, pero también defensora de derechos humanos, entonces esta visión tanto de la parte económica y cuestiones muy técnicas, pero sin soslayar la parte humana, que hace tener una visión muy completa de las cosas. Así es que es interesantísimo, esperamos tu punto de vista. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste, y pues bueno, maestro Rodolfo, al querido maestro Enrique Pastor, pues un placer de saludarles también. Pues resulta, querida Celeste, que el fin de semana se logra lo que nosotros ya habíamos platicado, este montaje, esta farsa que le armaron a Donald Trump para deshabilitarlo. Pues bueno, finalmente no logran llevarlo a juicio. Su defensa desmonta esta farsa tan terrible en la que querían demostrar con videos del día 6 de enero, pues que Donald Trump estaba incitando a una insurrección. Bueno, esto es totalmente falso. De hecho, ellos presentaron videos en donde es al revés, toda la violencia que estaban buscando en contra del entonces presidente Donald Trump, y que lo único que querían hacer era deshabilitar, porque es uno de los hombres más poderosos del país, obviamente, no solamente por ser presidente, sino porque él llegó con 83 millones de votos a ser presidente de los Estados Unidos, y esta campaña en la que perdió, pues tenía 85 millones de votos, algo increíble. Pero bueno, finalmente ya conocemos todo esto, y eso fue lo que nos trajo el fin de semana. Y resulta que bueno, ya la red de Twitter quiso desaparecerlo. Sin embargo, fue una tendencia, por eso era importante mencionarlo, porque los cibernautas se le hicieron tendencia, aún a pesar de que querían desaparecerlo de esa red, pues que ha sido como un poco imposible, y eso está muy bien. Si nosotros nos vamos a estas redes sociales como es el Telegram o el VK, que son estas redes rusas, que como otra opción para
en caso de que los eliminen, porque ahora resulta que, por ejemplo, el día de hoy, y Celeste no lo comentaba, un video en el que alguien está mostrando gente que está sufriendo por las vacunas, y entonces inmediatamente le banean, como dirían los jóvenes, en estos nuevos lenguajes, le borran su cuenta, la desaparecen. O sea, no puedes decir algo que no quieran oír o que no quieran que despierte el terror en las personas, en la población. Entonces, ¿qué hacen? Pues les desaparecen. Resulta que esto, bueno, también es algo muy, muy importante porque habíamos platicado de esta jornada que iba a tener el presidente de la República y fue una jornada muy interesante porque además también el día de ayer presentaron el Plan Nacional de Vacunación en contra del COVID-19. Mucha gente puede estar en desacuerdo y otros de acuerdo, y muchos están esperando, sobre todo los médicos que son gente de ciencia, la gente que tiene miedo, etcétera, etcétera. Pero las reglas son muy claras. Quienes ya se registraron ya tienen fecha de vacuna, según sus apellidos. La gobernadora de la Ciudad de México también dio una conferencia en la que hablaba de este plan, en este caso la Ciudad de México de vacunación, que empezó el día de hoy, y como plan nacional también estos grupos y más de 333 municipios iban a empezar hoy a vacunar a adultos mayores. Quien desee así hacerlo, pues bueno, ya tendrá que hacer su fila, y quien no, pues podrá reservarse ese derecho a recibir la vacuna. Pues resulta que esta meta es de 15 millones de vacunas, aun a pesar de que solo se recibieron 877,000 dosis, que eso es otra de las cosas que la red ha estado atacando, porque resulta que a la gente pues tiene miedo, los que tienen miedo y no se vacunan, los que no alcanzan vacuna, los que son alérgicos, los que no se pueden vacunar, etcétera, etcétera, pero sin embargo van haciendo el caldo gordo. Por eso es importante, si no estás seguro de una información, por favor no la compartas. Y bueno, pues resulta que desde Oaxaca, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dictó ayer una conferencia, ayer domingo, entonces por eso todo el mundo decía mañanera el domingo, porque ya sabes cómo, nada más por hacer enojar a las redes sociales, y también a quienes pues son grandes seguidores del presidente, pues para su felicidad, hubo una mañanera desde Oaxaca en la que se inaugura uno de los caminos de San Mateo en un municipio de Oaxaca, pero también hace una conferencia de prensa en la que hace una transmisión por el 109 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, y de ahí nos vamos, porque acuérdense que el 14 de febrero no solo es el Día del Amor y la Amistad, también es el día en que fue fusilado nuestro querido héroe Vicente Guerrero. Y bueno, esto también hubo otra conferencia en la que se hablaba no solamente de Sembrando Vida, que recordemos que es un programa que ha llegado a muchos municipios, no solo de Oaxaca, Veracruz y todos los estados de la República, pero yo creo que hay que estar muy, muy atentos también cómo se van a ir dictando las normas para lo que va a ser, queridos amigos, esta nueva normalidad, y ya nuestro semáforo naranja, que en la que ya estamos, que ya se les como ves. Bueno, pues esto está muy interesante y hay que darnos cuenta cómo, precisamente, y sobre el tema que tocas, que es muy delicado, que es un reordenamiento de reingeniería, obviamente es una reingeniería de acuerdo a las nuevas estrategias, ya que recordemos que hay nuevo presidente en Estados Unidos, esto cambia muchísimas cosas. Entonces, ay, perdón, se me fue la saliva choca. Gracias. Y yo aclaro porque el otro día amables radioescuchas me decían que si tenía yo tos. No, es se me fue choca la saliva, disculpen ustedes. Bueno, aquí lo interesante que hay que darnos cuenta es que luego también es una guerra económica de las vacunas, como también lo había comentado el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Hay que dar seguimiento a esto porque hay vacunas que son más atacadas, hay vacunas en las que la gente está teniendo mayor confianza. Recordemos que la vacuna Sputnik V, que es de vacuna, como es, pero que también es conocida como Sputnik 5, pues es la que se dice que es preferente para los adultos mayores. Vamos a ir a un corte, queridos amigos, y vamos a regresar con el análisis de los maestros don Enrique Pastor Cruz Carranza, del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, por supuesto de Ceci Tapia Solidaridad
y de su amiga Celeste Sáenz de Miera. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en ABC Radio, las 7:60 de AM de Organización Editorial Mexicana. Así es que también les recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Un abrazo a nombre de nuestro productor y director general, Moris Salom, queridos amigos. Bueno, pues como es habitual, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quisiera, para tener este enroque entre lo nacional y lo internacional, antes de pasar a lo muy específico nacional, que normalmente pasamos primero, y eso se lo pediría al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, pero como va a ser mucho más específico en algunas cuestiones locales, yo le preguntaría a usted si nos pudiera usted mostrar una ventana al escenario geopolítico de las vacunas y su conexión precisamente con la recuperación de la salud y la economía mundial. Sabemos todos los intereses que esto tiene que ver, ¿no? ¿Qué conexión hay el acelerador del acceso a las herramientas contra el COVID-19? Por una parte, esta cuestión del acelerador que se denomina ACP, y de la CENACE con C de casa, queridos amigos, CENACE de México, por el apagón en la región precisamente industrial, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, que tiene mucho que ver, obviamente, que tiene que ver todos los estados del norte, básicamente Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. En este contexto, maestro querido, el clima, las fuertes nevadas, pues ha dañado no solamente a quienes habitan en sus casas, a quienes lo padecen esas inclemencias, sino básicamente a hospitalizados, a enfermos de COVID. Aquí en este dato, el famoso acelerador ACT es operado por la ONU, por un consejo de facilitación, así le llaman, integrado por un consejo, integrado por 30, este consejo está integrado por 30 jefes de Estado, de ministros también, con el liderazgo de Noruega y Sudáfrica, maestro. ¿Cómo se traduce esta en geopolítica Sudáfrica? ¿Hacia qué lado geográfico, si realmente corresponde también en nuestro continente con intereses más hacia el sur, o que usted nos diga, y también los de Noruega, obviamente, al norte? ¿Qué pasa con esto? Y bueno, aquí el COVAX es un instrumento organizado por la OMS, la ONU, que tiene como objetivo asegurar el acceso equitativo, así nos comentan, pues, de las vacunas contra el COVID, para inmunizar al menos a 20% de la población de cada país. Esto se tiene contemplado para finales de año. Pero yo le preguntaría si usted, como experto, y como nos plantea estos problemas nodales en los que hay que fijarnos mucho, ¿qué tiene todos estos diferentes sucesos de conexión, querido maestro? Si usted, ¿qué nos puede decir? Todo esto del apagón, todo esto de, pues también de que están diciendo que ya van a recomendar que se dé prioridad al uso del gas, o sea, todo esto ya en el contexto geopolítico. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y le agradezco muchísimo, como siempre. Muy buenas tardes, Celeste, compañeros. Saludo a todo el público de Voces del Periodista para comentar estos temas que son nuevos temas y que tienen que ver con estos comités, esta participación de los países, cómo se está enfrentando esta guerra global, una guerra contra el coronavirus, ¿sí? Entonces, se están creando nuevos mecanismos que van direccionados, por una parte, a mejorar el funcionamiento, a transformar la Organización Mundial de la Salud, y por otra parte, a las Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas. ¿Sí? ¿Y cómo están participando pues todos ellos? Porque esta guerra pues tiene doble frente.
la pérdida de vidas, ¿sí? Miles de vidas diariamente que se pierden, y por el otro lado, la economía cómo se está derrumbando. Entonces, la preocupación de este grupo de trabajo, especialmente conducido, orientado por una destacada política, es la primera ministra de Noruega, ¿sí? Pero también en el otro ámbito, Noruega por el lado de los países industrializados, de las potencias, y por el otro lado, por Sudáfrica, en representación de todos los países del sur. Recurrimos a la vieja división de norte y sur, ¿sí? Que es una división, bueno, de carácter geográfica, pero que tiene un contenido, un concepto, un contenido de orden geopolítico. Aquí, lo importante es la inquietud de este grupo de trabajo, porque las vacunas son definidas como una herramienta de carácter humano, y que no sean instrumentos de enriquecimiento de las grandes corporaciones. Pero más allá de esta orientación de tipo humanista, lo que se trata, hay un problema de fondo. ¿Y cuál es? Que los países ricos, Europa, los países europeos, Estados Unidos y Canadá acapararon la mayor producción de vacunas. Sí, esto tiene que ver con lo que está pasando en México, que si despegamos, que si no despegamos, que cuando empezamos a vacunar. Tiene que ver porque están sucediendo globalmente, están acaparadas las vacunas, sí, pero tienen un problema que está ahí advertido, ¿sí? Con el surgimiento de nuevas variantes del coronavirus, como está mutando, y esto podría significar que los que están adelante en la vacunación, los países ricos que las acumularon, no sirvieran. Y esto sería terrible y lo están advirtiendo. Esto podría llevar a una no segunda ola, sino una segunda etapa del coronavirus más letal y sobre todo profundamente dañino para la economía mundial. Y esto nos llevaría a una situación bastante delicada. De ahí la preocupación de este grupo de trabajo por acelerar, ¿sí?, los recursos que se requieren, ¿sí?, para que la vacuna sí tenga acceso a todos los países del mundo y no solo a los ricos, y se dejen hacer a los países más afectados y a los países más pobres. Esto es fundamental lo que está haciendo este grupo de trabajo, ¿sí? Entonces, se falta primero miles de millones de dólares para completar los 200 millones 2.000 millones de vacunas que están programando, ¿sí? Y toda una serie de reactivos que son fundamentales. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues desde luego tiene que ver con la economía de nuestro país, ¿sí? Porque más rápido terminemos el proceso de vacunación, de inoculación, pues más rápidamente sacaremos la economía, con todo lo que está haciendo ya las medidas de apertura. Pero esto es insuficiente cuando vemos que se presenta un problema en un área estratégica como es el abasto de energía. Y en este caso, los apagones que se dieron en el norte del país y singularmente también en Texas. ¿Por qué? Porque hay dos problemas ahí de orden. Uno, de orden físico, el gas se congela, ¿sí? No pueden generarse la energía, ¿sí? Genera fenómenos como el que estamos viviendo, pero también hay un mecanismo de carácter especulativo que es el precio del gas, ¿sí? Y bueno, y en Texas particularmente, que es uno de los bastiones del presidente Trump, y hay que plantearlo con toda claridad en los Estados Unidos, y el que haya ganado la presidencia Biden no significa que tenga todas las canicas para jugar, ¿sí? Otro de los jugadores que tiene su propia bolsa de canicas es el presidente Trump, y uno de los estados claves de él, estratégicos, es Texas, ¿sí? Entonces,
cómo vemos el problema del apagón de gas, vinculado a otros problemas como los que señala Ceci Tapia, con los que estamos trabajando, con lo que en Voces de Periodistas se ha llamado los nuevos muertos de las elecciones. Porque acá hay una serie de factores de orden complejo tras la escasez de gas, pero también con los combustibles. Y en estos combustibles tiene que ver fundamentalmente lo que se ha llamado ahora la mafia rumana. Y personajes vinculados a esta mafia que tienen que ver con el huachicol, que va para arriba, y también con el robo de gas y de otros carburantes. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo mecanismos de financiamiento criminal para las próximas elecciones. Ya murió una diputada que vamos a tratar de esclarecer en Veracruz. ¿Sí? Entonces, aquí hay toda una serie de cuestiones de fondo de cómo se está desestabilizando al país en este proceso que hemos analizado y que tiene otras implicaciones de alta seguridad para el país del este. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Regresamos, queridos amigos, vamos a un corte. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Hemos escuchado en esta mesa a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y escucharemos al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Usted ya los conoce, pesos pesados en el análisis. Y bueno, pues en este tenor, yo quisiera también compartir con ustedes, queridos amigos, el hecho de que veamos un personaje como Bill Gates con una campaña fuerte a nivel internacional y partiendo también en Europa con una entrevista que dio exclusiva al periódico El País, tocando temas relevantes y más que nada, porque habría que ver qué lectura tiene cuando él habla, va uno viendo ciertas líneas, ¿no? Y lecturas importantes. Aquí él dice que ya no, de entrada ya no le da un peso tan fuerte al COVID. Dice que ya, pues en unos meses más, cuando mucho un año, ya va a haber una reincorporación a las actividades normales, digamos, a la cuestión de socialización y todo eso. Pero independientemente de esto, ahorita se están enfocando mucho precisamente en este tema que va enroscando mucho con lo que dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y del que voy a preguntar al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, aunque parece que es otra cosa, ¿no? Que es soslayar y hablar de energías limpias, es como si ya no valiera de nada el petróleo, es como si ya no valiera nada generar la electricidad por cómo está la infraestructura. Esos son discursos que ya nos habían repetido desde hace mucho tiempo con esas políticas económicas neoliberales, sin embargo, pues así como quieren reciclar todo, pues van reciclando las ideas y los van acomodando de otra manera. Bien entendemos que no es que estemos de acuerdo a que se contamine, pero tampoco es estar sin darnos cuenta del porqué de estos intereses, de lo que tiene que ver también con los bonos verdes. Recuerden ustedes que a través de esto ya se va a poder multar a discreción, a gusto, a placer, por poder contaminar. Entonces es otra manera de financiarse y de reactivar la economía de estos grupos de poder, que nos vamos dando cuenta cómo vemos nuevamente los escenarios de guerra, por ejemplo, ataques en Siria, en otras partes del mundo, cómo se va hablando de terrorismo, temas que ya veíamos como a un lado, como que ya habían pasado, y nos los vuelven a reciclar. Entonces quiere decir que los mismos intereses que estaban antes y que originaron las condiciones en las que estamos ahorita, pues están reciclando el discurso muy probablemente. ¿Ustedes qué opinan, queridos amigos? Maestro querido don Enrique Pastor Cruz Carranza, en este contexto de intereses y de que nos acordemos con el señor Luis Telles Creencia, decía que casi que había que rematar, casi regalar Pemex porque no servía de nada, pues qué tanto esta nueva presidencia de Estados Unidos, que es un contexto de intereses, otro balance de poderes, o más bien se pierde balance de poderes con estas políticas neoliberales, frente a la iniciativa de reforma de la ley de la industria eléctrica,
que es recuperar el combustible para la industria, o sea, recuperar el combustible y para que controle el Estado, todo ello, darle prioridad a la producción de la Comisión Federal de Electricidad, por encima de toda esa estructura empresarial donde se dio prioridad a los productores privados por encima de la empresa del Estado. Pues aquí mucho se ha hablado de esta Iberdrola, de la que ya sabemos pues cuál es la historia y cuáles eran las preferencias y cuántas cuestiones poco claras hay. Las advertencias de sanciones internacionales no son una novedad, maestro don Enrique. ¿Usted qué opina? Y bueno, pues aquí no hablamos de suposiciones, hablamos de cuestiones que usted mismo nos ha documentado, que se han platicado y planteado tanto en la revista Voces del Periodista desde hace muchos años, y ustedes la pueden consultar, como también aquí en Voces del Periodista por diversas personalidades, usted de manera muy relevante, así como del maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Así es que yo le pediría a usted también si nos pudiese ampliar su punto de vista. Sí, gracias, licenciada Celeste. Buenas tardes a la mesa, maestro Sánchez, Rodolfo Sánchez Mena, maestra Ceci, por supuesto usted, licenciada Celeste, como titular de este espacio. Y bueno, desconocer la historia de nuestro país es el punto medular para entender lo que hoy estamos viviendo. En la reforma o en la nacionalización del petróleo, cuando decide Lázaro Cárdenas hacer esta gesta histórica, se vino una gran campaña internacional de descrédito, donde prácticamente convirtieron a nuestro país en bandoleros, porque habíamos sido capaces y habíamos tenido la dignidad de retomar el control de un bien no renovable como fue el petróleo, y las campañas fueron verdaderamente demoledoras hacia el gobierno de Lázaro Cárdenas, hacia la supuesta incapacidad de los trabajadores petroleros, y que esta industria se les vendría al suelo porque no había el talento ni menos el amor a la patria. Y finalmente la historia nos demuestra que todo esto fue una campaña que se cayó por su propio peso. Lo mismo sucede en 1968, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz cancela por definitiva todos los contratos de servicios múltiples que se habían aprovechado realizar desde el gobierno de Miguel Alemana, en esos vestigios o en esos huequitos que dejan abierta en algunas ocasiones nuestros legisladores para que se pudieran dar los famosos contratos de riesgo compartido o de servicios múltiples, que al tenerse ya los trabajos de prospección en el Golfo de Campeche de México, en la zona de frontera hasta Puerto Real, Isla del Carmen, quedaba demostrado todo ese gran potencial petrolero. Para entender lo que sucedió con el petróleo tendríamos que remontarnos a los escritos, a la historia que narra don Jesús Silva Herzog padre, y para entender qué significa la electricidad tendríamos que escuchar el discurso de nacionalización del presidente del Estado de México, Adolfo López Mateos, donde advirtió lo que finalmente, y a partir de 1992, en el neoliberalismo, se fue creando toda la estructura jurídica involutiva para poder irle quitando el control al Estado e ir invadiendo las partes que le corresponde a nuestro gobierno en estas actividades energéticas de alta prioridad de seguridad nacional, por supuesto, que fueron desdeñadas por estos gobiernos neoliberales. La iniciativa que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador el primero de este mes, del mes de febrero, para analizar precisamente y para revertir esta ley, la ley sobre la cuestión de la energía eléctrica, pues viene a acotar, por supuesto, toda este andamiaje y toda esta gran estructura neocolonialista que desde los grandes inversionistas saben y fueron minando constantemente a la Comisión Federal de Electricidad para dejar prácticamente, como en su momento hoy vemos a Pemex endeudado después de haber sido dentro de las 5 empresas más importantes del mundo,
todas estas políticas de saqueo, en donde nadie quiere que se recuerde ni siquiera esos 2 sexenios en la cual se tuvieron los excedentes petroleros históricos más grandes del mundo. Señala el maestro Sánchez Mena algo que es una auténtica y demoledora realidad. Y lo digo con toda responsabilidad y consciente de lo que voy a señalar. Al señor presidente de la República, que tomó una de las iniciativas más valientes, que fue combatir el huachicol, recuperar el control y la viabilidad de petróleos mexicanos, y hoy con esta iniciativa del 1 de septiembre para cambiar la ley eléctrica, no todos están jugando limpio, porque el huachicol en la zona de Cayo Arcas es una realidad demoledora. Se engaña, se miente al presidente de la República, y si algo puede ser un punto de un hilo conductor de toda esta simulación y de toda esa estructura que está viva, más viva que nunca dentro de Petróleos Mexicanos, y que combaten las iniciativas del presidente para esta ley en la Comisión Federal de Electricidad, porque a Manuel Bartlett se le puede acusar de todo, menos, y yo tengo constancia y tengo entrevistas, de su gran labor por estar defendiendo la industria eléctrica de todas estas empresas, principalmente las españolas. Yo lo recuerdo como senador de la República, haciendo una gran jornada nacional, defendiendo, dando razones jurídicas, políticas e históricas y geopolíticas y de soberanía nacional para frenar lo que hoy es otra gran campaña en contra de la política nacionalista del licenciado Andrés Manuel López Obrador y de la soberanía energética que intenta recuperar el país para su desarrollo. Es inaceptable y es inconcebible que la producción que hace la Comisión Federal de Electricidad quede relegada y que se tenga prioridad a estas empresas que no solo no han cumplido como fue especificada la ley de autoconsumo, sino que meten su producción por encima de la prioridad de la Comisión Federal de Electricidad, y que por supuesto hoy tienen una gran campaña en contra de esta iniciativa, advirtiendo que seremos objeto de todas las grandes demandas internacionales. Insisto, México, nuestro país, ha enfrentado estas indemnizaciones y estas campañas de descrédito con una gran dignidad, y siempre ha salido adelante con el trabajo de los obreros, de los electricistas, de los petroleros, y con la capitalización y el manejo honesto y decente de los recursos económicos que generamos todos los mexicanos. Para poder entender, insisto, lo que hoy estamos, tenemos que darle una repasadita a nuestra historia y no caer en esas alarmas internacionales donde está Triste Iberdrola, Altos Hornos de México, Grupo Posadas, FEMSA, todos esos grupos que Naturi, Unión Fenosa, etcétera, que fueron los que estaban encumbrando para crear un régimen político tipo de una corona española en espejo, para crear un grupo parlamentario en México, y que tenían en Juan Camilo Muriño el más grande impulsor de todos estos entuertos en contra de México para llegar a la presidencia de la República. Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Carranza. Queridos amigos, vamos a un corte, no se vaya, regresamos inmediatamente. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, en esta mesa maravillosa con Ceci Tapia, con el maestro don Enrique Pastor Carranza, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Yo les pediría, si fueran tan amables, para este último bloque del día de hoy, queridos amigos, pues escuchar a los maestros, a ver qué comentarios también se quedaron en el tintero, y para que cualquier cosa que ustedes nos indiquen, recuerden mandarnos sus correos a contactoclubperiodistas@gmail.com, contactoclubperiodistas@gmail.com. Ahí, como siempre, les recibimos y turnamos y damos seguimiento. Ustedes lo constatan, los temas que a ustedes les interesan, aquí están en este programa.
Bueno, pues queridos amigos, yo le mando un saludo, por cierto, a nuestro muy querido amigo tuitero, nuestro querido amigo, pues por supuesto Prometió Nuclear, que ya lo comentamos, que mandó la cápsula, que arrancamos con él en un principio, también a nuestro querido amigo @Raúl Divino, Raúl Hernández, @Raúl Divino, a Jimboro y a tantos amigos que ya mencionaremos, y que ojalá un día hagamos un foro ya o algún meet con todos para ustedes, queridos amigos, no con todos, pero con alguno de nuestros queridos amigos de Twitter, que vemos comentarios por demás siempre interesantes. Ceci, querida, ¿qué nos comentas? ¿Qué se quedó en el tintero? ¿Qué quieres más ampliar sobre tus comentarios? Claro que sí, quería Celeste. Pues bueno, un tema que es muy importante, sobre todo porque en México hay el primer gabinete donde hay mayoría mujeres, el primer gabinete de mi país, ¿no? Resulta que hoy Delfina Gómez asume la titularidad de la Secretaría de la Educación Pública. Por primera vez también que una mujer asuma este cargo, en donde estuvo sentado alguna vez José Vasconcelos, y que esperemos que haga una misma representación de la profesionista, de la mujer independiente, de estos ejemplos que se necesitan para buscar esta equidad de género que tanto se ha buscado y que no ha sido más que con el trabajo de todas las mujeres que han hecho historia como ellas, y que bueno, finalmente esto es algo muy importante, y un tema que había comentado el maestro Rodolfo Sánchez Mena, que también nos ha hecho tendencia, y eso es algo que me preocupa, porque por ejemplo ahorita hay tendencias feministas en donde atacan como, o sea, se ha hecho como muy partidista, como que el movimiento feminista se ha hecho de derecha. Ahora resulta que están inclusive dentro de los movimientos atacando a las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando el asunto del feminismo no estaba más que como un movimiento de izquierda, hoy está adoctrinado en muchos sentidos, pero sobre todo también politizado, sin reconocer todo esto que estamos comentando, que tengamos una primera secretaria de Gobernación, una primera secretaria de Economía, una primera secretaria de Educación Pública, o sea, estas de cosas la función pública, de la función pública. Yo creo, y en este tema tan importante que subraya Ceci, si no desde esa misma plataforma, y no lo digo de todos, sino que se puede dar lectura, esta utilización, mira, aquí no me interesaría tanto izquierdas o derechas, sino una justicia y una equidad. Pero aquí, desgraciadamente, lo que sí importa es la utilización de los casos y de temas tan lamentables, precisamente como tú lo dices, para una utilización de beneficio político de grupos de interés, no de grupos de interés de las mujeres ni nada. Desgraciadamente, eso mismo golpea desde adentro los intereses fundamentales feministas, porque van desvirtuando también, van haciendo que quienes daban un apoyo contundente y consistente, ya haya quien cuestione muchas cosas. Desde adentro se está dinamizando con este tipo de circunstancias al dejarse ser utilizadas de esta manera. Por ejemplo, cuestiones tan interesantes no se mencionan y básicamente se utilizan discursos de odio solamente de acuerdo a intereses de ciertos bandos económicos, más que políticos, o bien aquí las cabecillas serían, yo creo, que intereses económicos. Pero sí, adelante, Ceci. Y bueno, finalmente, platicaba un poquito nada más por la historia del feminismo, porque todas hemos hecho un trabajo de feminismo desde tu casa, desde tu trabajo, desde el momento en que decides estudiar, ser independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy están atacando en las redes sociales a una chica que quieren que renuncie a un partido porque un personaje de Morena se inscribió a la gobernatura, cuando el único escándalo que les importa es eso, la política, y no todo lo importante que se ha hecho, o que este gabinete, nunca han hecho una tendencia del primer gabinete más femenino en la historia, o sea, con demás mujeres, ¿no? Y bueno, esas cosas, y también el asesinato, fíjate, algo muy lamentable de una exdiputada en Veracruz, pero es una exdiputada del
del PRI y la balacearon hoy con su mamá. Estas cosas que son también muy, muy delicadas, y tampoco hay una tendencia de feminista en el que diga, oye, no queremos que sigan matando a las mujeres. O sea, todo esto, pero la red hace ruido en la política en contra de las mujeres. O sea, esto es algo muy importante de señalar. Gracias, Ceci, querida. Maestro don Enrique Pastor Carranza, adelante. Sí, licenciado, yo la verdad quisiera, estoy pensando en voz alta y lo digo porque tiene que decirse, ojalá que pudiera reactivar aquellos grandes foros que hicimos en el Club de Periodistas de México, donde se debatió abiertamente con elementos históricos, con fundamentos legales, geopolíticos, todo lo que representa y tiene que representar para la patria, para su desarrollo, los recursos naturales renovables y no renovables, la recuperación del Estado en la normativa de todas estas actividades, porque no puede estar nuestro país sujeto a intereses privados por encima del interés general, y por supuesto hacer la remembranza de que en todo momento y en estos espacios, cuantas veces se tocaron temas muy delicados, hubo quienes quisieron defender lo indefendible y finalmente tuvieron que reconocer que estaban completo y totalmente equivocados, pero que formaban parte de una corriente neoliberal a la cual tenían que servir. Yo hago remembranza en aquellos encuentros tan maravillosos en el Club de Periodistas, los debates fuertes, por supuesto, que dimos incluso con un exfuncionario directivo de Pemex, que después fue senador, Juan Bueno Torio, tristemente célebre por la persecución que hizo a nuestra colega Ana Lilia Pérez, que tuvo que salir del país incluso bajo presiones, porque cuando estos personajes se quedan sin elementos para debatir y sin fundamentos para llegar a una discusión seria, pues recurren al uso sesgado del poder. Por eso hay que recuperar esta capacidad de diálogo, y cuando vemos en las redes y en los diferentes medios que ante las propuestas que se llevan a cabo congruentes del presidente, porque eso fue lo que le ofreció a sus votantes y los votantes votaron por ese proyecto de recuperar a la patria, insultos, denostaciones, es porque carecen total y completamente de los elementos de moral y de fundamento histórico, jurídico y nacionalista. Yo creo que esta palabra a muchos les da escozor, pero el nacionalismo equivale a querer, y lo digo también con todo respeto, es querer a tu padre y a tu madre y honrarlos. Y quien no honra a su patria, quien no honra a su país y al proyecto de nación, pues no puede sentirse orgulloso de la cuna que lo vio nacer. Gracias, maestro don Enrique Pastor Carranza. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ¿con qué reflexión nos deja ya para salir del programa? Yo le pido de favor, lo escuchamos con mucha atención. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, bueno, sí. Se me hace... Sí, maestro, a ver, adelante. Hemos planteado con toda precisión los nuevos elementos de análisis que están en la mesa y cómo se ha repuesto, ¿sí?, un cártel, ¿sí?, que fueron los ECAs, que fueron creados y entrenados en un sorte en los Estados Unidos y que jugó un papel a lo largo de toda la frontera norte en la cuenca de Burgos, ¿sí? Hoy los ECAs con nueva sangre están de regreso, fortalecidos y bueno, pues son parte de este escenario en donde están jugando la contra en el terreno energético. El terreno energético que es tan importante para nuestro país, y no por menos el alimentario y el recurso agua. Ya va a haber oportunidad de tratarlos, de abordarlos, y lo que hace Ceci, que plantea Ceci Tapia, el problema de cómo la derecha se ha apropiado de toda una serie de planteamientos que fueron fundamentales para impulsar los movimientos progresistas, hoy se los han apropiado la derecha y lo que está expresando el fondo. Vamos a verlo esto con más detalles y con otros
estar bien informados. Gracias, maestro don Rodolfo. Bueno, queridos amigos, ya agradecemos a ustedes su presencia y sobre todo que sigan en estas frecuencias porque aquí hay pluralidad. La importancia es que todos nos escuchemos. Ustedes piensen y recuerden y fortalezcan las frecuencias que realmente respeten la pluralidad. Gracias, queridos amigos. Un beso tronadísimo. Cuídense, por favor, cuídense. Recuerden que estamos en situación delicada. Gracias.